de 17, de segunda de Samuel 17, vamos a hablar de tres personajes en este capítulo. Muy interesante porque esta historia se trata de los consejeros de David. Tres personajes son Agitofel y de Husaí y Absalón. Los capítulos 17 y 18 relatan la guerra civil entre Absalón y David. En este capítulo 17 encontramos los siguientes eventos. El consejo de Agitofel fue desechado y en cambio el consejo de Husaí, el amigo de David, fue aceptado por Absalón. Cuando Absalón aceptó el argumento de Husaí de que David y sus hombres eran veteranos en el campo de batalla y que Absalón necesitaba refuerzos, David pudo escapar para prepararse para la batalla. Gloria a Dios. Y comenzamos con el consejo primero de Agitofel, ¿verdad? El primero dice, entonces, ok, el capítulo del 1 al 4, yo voy a leer las partes más, usted lo puede leer, yo voy a leer para avanzar más rápido, yo voy a leer ciertas partes de ahí, donde dice, por ejemplo, me levantaré y seguiré a David esta noche, dice. ¿Verdad? Aquí primero habla, dice, de Agitofel, dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Me levantaré y seguiré a David esta noche. Agitofel aconsejó un rápido y selectivo ataque solo contra David y mataré al rey solo. El consejo urgente haciéndolo todo mientras David aún estaba al oeste del río Jordán. Y mataré al rey solo. Si usted ve la estrategia de Agitofel, era solamente matar, ¿verdad?, a David y no hacer la gran matanza con el pueblo. Él iba a ir directo porque sabía que estaba cansado, estaban hambrientos, tenían aparte estaban huyendo, habían caminado mucho, entonces, y mataré solo al rey. Este desliz de la lengua fue más bien como una profecía inconsciente en lo profundo de su corazón. Agitofel sabía que David realmente era el rey. Una de las cosas que él sabía, él era uno de los grandes consejeros de David, que se dice que cada vez que él hablaba era como que fuera la palabra de Dios hablando. Eso era tremendo porque se consideraba tenía mucha sabiduría para hablar, mucha consejería, era un hombre muy usado por Dios, pero que en cierta forma vamos a ver por qué él se vuelve contra David. Yo creo que lo hemos leído, pero es importante que lo hemos venido estudiando cómo David en su pecado tenía ¿cómo se llama?, pagar las consecuencias. Y ya él ya le había dado un consejo antes ¿cómo se llama?, al hijo, a Absalón, de que
llevara a la azotea y pusiera una tienda y pusiera en público, ¿verdad?, las 10 mujeres que se habían quedado cuidando el templo, que abusara de ellas ahí públicamente. ¿Se acuerda que Dios le dijo que a David, usando al profeta, que por cuanto él lo hizo a escondidas, él lo haría en público, a la luz del día? Fue un consejo que Agitofel le hizo a Absalón y él lo cumplió. Este consejo, aquí en la segunda parte dice, la C dice, este consejo pareció bien a Absalón y todos los ancianos de Israel. El plan de Agitofel era bueno, era usado y tenía altas probabilidades de éxito y evitaría a Israel una largada guerra civil entre los partidarios de David y los partidarios de Absalón. Aquí me quedó la letra muy pequeña, pero espero que la vean ustedes. Hussein no concuerda con el consejo de Agitofel. Y aquí es donde habla y Absalón, oyendo el consejo de el consejero, dice él como manda a llamar a, ¿cómo se llama?, a Hussein como segunda opinión. Muchas veces es bueno tener la segunda opinión, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted? Yo he oído a mi esposa muchas veces. Es bueno preguntar a otro, dice. Amén. Es bueno. Pero realmente Hussein, el consejo de Hussein, ah, ya David se había puesto de acuerdo con él, lo vamos a ver ahorita, dice en la letra A, llamad también ahora a Hussein Arquita, dice, es una evidencia notable de la mano de Dios y de la respuesta de la oración de David. Si alguien ahí tiene, me puede buscar, segunda de Samuel 15:31, mientras termino aquí, segunda de Samuel 15:31, que Absalón, si usted ve ahí el versículo, ¿verdad? Amén, mi hermano, lo tengo aquí. Y otro hermano que me busque ahí mismo también lo puede leer cuando le diga. Dice que Absalón siquiera haya pedido otra opinión. Dice que Absalón siquiera haya pedido otra opinión después de un consejo tan sabio, bien recibido. ¿Qué dice, hermano, el capítulo? Segunda de Samuel Dice, 15:31. y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Lo voy a leer yo aquí. Dice, cuando alguien le dijo a David que Ahitofel, su consejero, estaba de parte de Absalón, David oró. Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando llegaron a la cumbre del monte de los olivos. Se da cuenta cómo David, al darse cuenta de que Ahitofel lo había traicionado, se preocupó mucho, ¿sabes? Porque las palabras que él cada vez que hablaba tenía una certeza, por lo menos voy a decir el 99.9, porque el único que tiene el 100% es Dios. Pero él tenía ese don, dice. Y el consejo de que el oficio dice, y el consejo que ha dado esta vez a Agitofel no es bueno. Podemos imaginarnos que el corazón de Hussein se encogió cuando escuchó del astuto plan que Agitofel sugirió. Tuvo que pensar rápidamente en un plan para poder frustrar el consejo de Agitofel. ¿Cómo le pidió David que hiciera en el quien tiene segunda, el mismo capítulo, si lo puede leer el hermano, que dice, ¿Qué algún versículo? hermano, versículo 32, 35, Bueno, capítulo 15, tenemos 15, 32 ok. a 35. Amén. Bien. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios,
He aquí Husai arquita que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y dijo David, si parecéis, si pasareis conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré, así será, perdón, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofer. Hasta el 34. 35. Ok. No es, no está, ¿qué veo? Un segundo, que esta letra la tengo como muy chiquita. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se le comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Gloria a Dios. Si se da cuenta, Dios, David hace una estrategia muy buena, un movimiento de inteligencia, ¿verdad? Una estrategia inteligente para poder estar al tanto de lo que hablaba este Agitofiel, aconsejando a Absalón. Es bien interesante porque el consejo que da Husai, Absalón piensa que es a favor de él, pero no, es a favor de David. Y mire lo que dice, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Husaín habló del David del pasado, no del David del presente. Si usted lee los capítulos anteriores, que ahí lo tengo, ¿verdad? Dice, él esperaba que Absalón recordara vivamente al David del pasado, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Él estará ahora escondido en alguna cueva. Hussein sabía que David apenas y podía con él mismo, pero eficazmente le vendió una imagen en la que David y sus hombres eran peligrosos y no debía ser atacado rápidamente. Acuérdense que Absalón, David se salió de la ciudad de Hebrón para no hacer la ciudad en Jerusalén, donde no quería que hubiera una guerra en esa ciudad, porque Dios había bendecido a esa ciudad y no quería una matanza ahí, por eso se salió David. El pueblo, en el exceso dice, y el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. El punto de Husaín era que demasiado arriesgado atacar a David inmediatamente. Podemos imaginarnos que dijo todo esto orando para que Dios en verdad responda a la oración de David y frustrara el consejo de Agitofel. Del versículo 11 al 13, Husaí le aconseja a Absalón que junte un gran ejército y atrape a David en persona. Ese era el consejo que le había sugerido. Y aconsejó pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beersaba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le comentaremos en cualquier lugar en donde se hallare y caéramos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si refugiare en alguna ciudad, todos los israelitas llevarán sogas a aquella ciudad y y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ninguna piedra. Imagínense, la estrategia de José era que Absalón llevara, hiciera más grande el ejército de él con el pueblo, dándole tiempo a David para que él pudiera escapar, para que él pudiera descansar, porque iban a agotar.
¿cómo se dice? Agitofel había acertado en lo que él estaba diciendo. Estaba seguro de que iba a ganar. La pregunta es, ¿por qué de repente Agitofel se había hecho en contra de David? Es una buena pregunta, ¿verdad? Que muchas veces nosotros tenemos amigos y de repente tenemos una moraleja aquí, es que muchas veces nuestros propios amigos pueden ser, nos pueden traicionar. ¿Qué dice usted de eso? ¿Puede pasar eso en nuestra vida hoy en día? Sí, claro. Amén, claro. Puede pasar. El mejor amigo, la mejor amiga puede ser en el trabajo, en el hogar. El propio hijo puede ponerse en contra de uno, ¿verdad? Y puede traicionar esa fidelidad, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante por qué Agitofel se puso en contra de David. Bueno, aconsejó pues que todo Israel se junte a ti y a él, Husaí le dice que vaya a él, le dice Husaín. Y Agitofel sabía que si Absalón iba a morir. La estrategia de él era quizás más certeza que la de Hussein, pero Hussein estaba trabajando a favor de David. Acuérdense eso. Entonces, esto tomaría tiempo. Hussein no solo quería frustrar el consejo de Agitofel, también quería hacer todo lo posible para comprarle, para comprarle a David más tiempo antes de que llegara y inevitable ataque. Y que tú en persona vayas a la batalla. Esta sugerencia favorecía a la vanidad de Absalón. Oye, y imagínate que le dijo, y quiero que tú vayas y ya media vez hayas hecho el ejército más grande, la gloria es como que la gloria iba a ser para él, ¿verdad? Que iba a matar a David. Él podría probar de que era un soldado valiente como su padre David, pero él no era un hombre guerrero como David. En el plan de Agitofel, Agitofel dirige la batalla. En el plan de Husaí, Absalón dirige la batalla. En el 14, Absalón y los ancianos prefieren el consejo de Husaí. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husaí Arquita es mejor que el consejo de Agitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Agitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Se acuerdan lo que leímos? Todo lo que que el consejero, el mejor amigo de uno de los mejores consejeros de David, Hussein lo iba a tratar ¿cómo se dice? De oponer algo, de oponerse a él en los consejos que él iba a dar. David tenía miedo de él por eso, porque eran muy acertados los consejos de él, de Agitofel. Pero bueno, dice, esta era la primera vez que alguien decía esto. Las personas siempre preferirían en el consejo de Agitofel. Una de las razones por las que el consejo de Husaí fue agradable a Absalón fue que éste apeló a su vanidad, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Agitofel se frustrara. Esta fue una razón principal por la que el consejo de Agitofel fuera rechazado. Dios estaba en control. El trono de Israel le pertenecía a él y él podía otorgarlo o negarlo a su voluntad. Absalón tenía al hombre más listo de Israel de su lado, pero la oración de David fue más poderosa que la inteligencia de Agitofel. Dios guió a Agitofel a dar un mal consejo que fue escuchado como en segunda de Samuel, si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Segunda de Samuel 16, 20, 23. ¿Quién lo tiene?
Amén, amén. Lo puede leer, hermano. Entonces, entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y Ujú. se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como Absalón, como con Absalón. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Ahitofel, Ahitofel era un consejero muy usado por Dios. Pero en esta ocasión, Dios había traído, ¿verdad? Era como que se había cumplido la profecía. ¿Se acuerda cuando le dijo a David que él iba a avergonzarlo públicamente? Y Absalón fue el que lo hizo, su propio hijo. Dios le permitió a Ahitofel dar un gran consejo y aún así hacer fuera, aún, aún así hacer que fuera rechazado. Dios estaba en control, Jehová había ordenado. Este es uno de los grandes principios de la vida en el que cada página de la Biblia ilustra y hace hincapié. Los hombres no pueden escapar de Dios. Ellos toman su propio camino, pero ese camino nunca libera de la autoridad y del invisible poder de Dios. Vemos que Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara porque David oró. La oración mueve la mano de Dios. Si alguien me puede volver a leer 2 Samuel 15:31. Y David oró entorpecer ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. El número dice segunda de Samuel 15:31 dice, mientras estaba ofreciendo los sacrificios, envió por Ahitofel, uno de los consejeros de David, que vivían en Gilo. De esta manera, la conspiración adquirió mucha fuerza y cada vez era más lo que estaba a favor de Absalón. Gloria a Dios. Para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón, en todo esto había una severa disciplina para David y él lo sabía. Sin embargo, Dios no abandonó a David durante este tiempo de disciplina. Él estaba ahí también para David en este tiempo. Él no iba a destruir a David, sino a corregirlo. Acuérdese que Dios, si nosotros nos arrepentimos, cualquier pecado que sea, si nos arrepentimos de corazón y no lo volvemos a hacer, Dios nos vuelve a levantar, ¿verdad? Pero tiene que haber un arrepentimiento y el arrepentimiento es un cambio de actitud, pero las consecuencias no las va a quitar, ¿verdad? Entonces, su hijo se aprovechó de ese consejo que le dio. Dice, David es advertido del plan de Absalón. Dijo luego Husaín a los sacerdotes Sadoc y Abitar, así y así aconsejó a Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo, por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que pasa luego al Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y dijo luego Husaín a los sacerdotes Sadoc y Abitar, esto es exactamente lo que David tenía en mente cuando envió a Husaín y a los sacerdotes de regreso con Absalón. Fue una buena estrategia que lo leímos en 2 Samuel 35 al 36.
Cuando alguien le dijo a David que Ahitofel, su consejero, estaba de parte de Absalón, David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Qué tan preocupado estaba David, ¿verdad? Después de que aquel que había comido con él, aquel que después que habían estado en la mesa con él, aquel que compartió mucho tiempo. Muchas veces esta es una moraleja para nosotros también, ¿verdad? De que debemos tener, de ser muy prudentes, ¿verdad? De cuidarnos hoy en este mundo que está tan patas arriba, de verdad que nos deberíamos de dar cuenta que esta historia es una enseñanza para nosotros para poder reflexionar. El exciso B: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán. Acorde del consejo que le dio Hussein a Absalón, él se quedó preparando todo el ejército que iba a usar él, eso le dio tiempo para huir. Hussein se refería a que David debía cruzar el río Jordán, dándole espacio y más tiempo para regresarse ante el ataque de Absalón. Versículo 17 al 22, David es advertido, y Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viendo a la ciudad, y ellos fueron y se hicieron saber al rey David. Estos dos eran hijos de los dos sacerdotes, de los dos consejeros que estaban anteriormente. Se llamaban Sacot y Abitar, eran hijos de ellos. Mandaron a David diciéndole lo que iba a hacer a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurín, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo. Pero aquí creo que me salté una parte donde ellos fueron vistos que iban a avisarle a David. Pero bueno, nada supo del asunto, de llegando luego a los criados de Absalón a la casa de la mujer, y le dijeron: ¿dónde están Ahimas y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron. Y dijeron aviso al rey David. Y dieron aviso al rey David. Gloria a Dios. Y dice: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Acá, a casa de un hombre, Bahurín, Jonatán y Ahimás pudieron encontrar ayuda en el camino. No toda la nación estaba con Absalón, especialmente desde que desgració públicamente las concubinas de David. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán. Gracias a esta exitosa operación de inteligencia, David escapó del peligro inmediato de Absalón. Gloria a Dios. Ahitofel se suicida, pero Ahitofel, viendo que no había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre.
esta es una historia muy parecida, ¿verdad? Hoy en día. Creo que las frustraciones muchas veces es increíble. Aquí en Canadá hay tanto suicidio que eso no lo publican las noticias. Mi hijo me estaba diciendo que mueren una gran cantidad en el norte de Canadá, muchos jóvenes. Esto es algo que es lo último que hace una persona cuando está frustrada, cuando no es... Él se suicidó porque no fue escuchado. Imagínense la razón por la que él tomó. Pero Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo, Agitofel no se suicidó porque se haya herido sus sentimientos. Cuando su consejo fue rechazado, más bien fue lo suficientemente sabio como para saber que bajo el plan de Hussein, Absalón fracasaría y Agitofel sería implicado en la conspiración. Él supo que todo estaba perdido. Hay una cosa que quiero explicarle aquí. ¿Por qué Hussein se, se puso en contra de David? Quiero que lea. Se dice, ¿Que lea qué, ministro? no, quiero que lea Segunda de Samuel 11. ¿Qué versículo? Segunda de Samuel, versículo 3. Segundo de Samuel 11, 11:3. 11:3, sí. Quiero que Envió, lea esto. envió, Capítulo 3, versículo 11. Segunda de Samuel 11, versículo 3. Ok. envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. De Elián, Betsabé, hija de Elián. Ahora quiero que busque Segunda de Samuel 23, 23, Segunda de Samuel 23:34. Segundo de Samuel 23:34. Quiero que le ponga a eso Betsabé, la mujer que David vio y la agarró como mujer sabiendo que ella tenía un esposo. Era hija de Elián. Aquí vamos a descubrir quién era Elián. 11, segunda de Samuel 23:24, ¿qué dice? Amén. Segundo de Samuel 23:34. Elifelet, hijo de Anasbai, hijo de Maaca, Elián, Ujú, hijo de Aitofel, Silonita. ujú. Perdón, aquí en la parte de abajo dice, creo que es el 34. El 34 dice, ese Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, y Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Oye, ¿hijo de quién era Elián? Aitofel, Gilonita. Era hijo de Agitofel. Entonces, Betsabé era la nieta de Agitofel. Sí, ¿Estamos? así es. Y ese era el enojo que él traía de mucho tiempo para ponerse buscando una oportunidad. Imagínese tener un rencor por mucho tiempo, tener un resentimiento contra alguien y él había quedado, imagínese cuánto tiempo había quedado él, mucho tiempo había quedado callado. La nieta de él se llamaba Betsabé. Destruyó, a él no le gustó, él amaba a su nieta, así como nosotros, mi esposa y yo amamos a nuestros nietos, ¿verdad? Así como usted ama a sus hijos y si alguien le destruye el hogar, usted siente le pone un sentimiento, ¿verdad? No agradable. Y este señor, este consejero de David, venía con ese resentimiento de mucho tiempo, esperando una
oportunidad para vengarse de David. Quiero decirles de que Agitofel se creyó el cuento, su consejo era importante, pero no más que la palabra de Dios. Quiero leerle esto, dice, seguramente su ego crecía al ver que la gente importancia acudía a él para pedir consejo. No supo manejar esto con humildad. Imagínense que ese enojo no lo supo manejar él por mucho tiempo. Dice, Agitofel no supo perdonar lo que Dios ya había perdonado. ¿Había perdonado Dios a David? Sí, pero él no podía perdonar. Muchas personas tienen un resentimiento por años. Agitofel es un ejemplo de que nosotros muchas veces tenemos que no perdonamos una pequeña o grande, un gran evento o lo que haya sucedido, un enojo, ¿verdad? Y es difícil perdonar. Al principio es difícil perdonar cuando nos hacen daño, ¿verdad? ¿O no? Es difícil. Pero el tiempo, Dios, cuando uno le pone a Dios las cosas, él no pudo manejar ese sentimiento a su nieta. La actitud de David hacia Betsabé años atrás dejó su enojo se convirtiera en amargura. El abuelo quedó con la bala pasada. Si lo ponemos hoy en día, hermanos, esta persona, Agitofel, se frustró porque no oyeron el consejo de él. Josaín había llegado a interferir el consejo de él. Dos consejeros, uno ayudando a David, y Dios no iba a permitir que el hijo matara al rey de Israel, al rey que todavía él no había decidido quitarlo. Dios permanece fiel hasta donde nosotros le demos, ¿verdad?, la oportunidad. Mire lo que dice, David se confió ciegamente a Agitofel, no supo discernir el corazón de este hombre. Puso a un lado puso a un lobo entre las ovejas. David le faltó vista espiritual para ver lo que había en el alma oscura de Agitofel. ¿Qué piensa usted de eso? Lo que le acabo de decir yo. Agitofel había guardado un resentimiento por años. El consejo de Agitofel es malvado. Le sugirió a tener sexo con las concubinas de David, prácticamente a violarlas públicamente en el tejado, en la terraza, dice, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de eso? De estar guardando ese rencor, nosotros no podemos estar guardando. Hay que saber perdonar. ¿Sabe que el perdonar lo hace libre a usted? Nos hace libre a todos. ¿Qué piensa usted de eso? Así es, Hello. así es. Realmente Amén, amén, así es. él tuvo todo ese tiempo guardando el rencor. Por eso es que se interpreta la traición que él le hace a David y que Uh-huh. va automáticamente con Absalón. Era precisamente ese mismo punto que usted está tocando. Y entonces aquí es donde, no sé si alguien quiere decir, agregar algo hasta aquí, si hay alguna pregunta, porque aquí es donde él toma una decisión en donde no solo él, a cualquiera le puede pasar, ¿verdad? Especialmente oía en España cuando tuvieron los problemas económicos del país, me acuerdo que la gente empezó a suicidarse, que no podía pagar una casa, no podía pagar un carro, no encontraban trabajo, no encontraban, ¿verdad? Eso suele suceder cuando nos encontramos acorralados de cualquier problema, un problema familiar. ¿Me están Eh, entendiendo?
Amén. Amén, amén. Yo quería argumentar ahí, hermano Carlos, que, o Sí, sea, sí. que Dios, ese era el plan de Dios, ¿ves? Ujú. Dios, porque ¿qué pasa? Todo lo que le acontece a David es causa de su pecado. Entonces Dios permitió que David pusiera, o sea, según mi percepción, a Isaí a su lado, ¿ves? Y lo usó incluso como consejero, porque Sí. incluso los consejos que él le daba a David, muchos, o sea, venían de Dios, ¿no? Dios usó Ujú. a Usaí también a Sí, favor de David en muchas ocasiones, pero Dios sabía que Usaí iba a llegar el momento que iba a traicionar a David para que saliera como que para recordarle a David el daño que él había hecho también, ¿me entiendes? sí, Porque, o sea, ese pecado no podía quedar impune. Además o sea, de toda la desgracia que sobrevino sobre la familia del rey, ujú, ese pecado que él hizo con Bexabé no podía quedar así, de esa manera. ¿Ve? Eso estaba en el plan de Dios. Dios puso a Usaí, o sea, permitió que David escogiera a Usaí como su consejero y, o sea, y Dios lo usó para que David confiara plenamente en él también, ¿entiendes? Pero al final sí. lo traicionó porque ese era el plan de Dios. O sea, Y hay es lo que, que, la percepción que yo tengo. sí, no, así es. Y Agitofel era un consejero de reyes y de príncipes, ¿no? Y de todo aquel que se le acercara, él le aconsejaba y la gente le creía. Él tenía ese don de sabiduría, ¿verdad? Qué bueno es tener personas así, un liderazgo, tener gente que es sabia, que le ayude a gobernar, ¿verdad? No de señorearse, sino de gobernar, ¿me entiendes? Y ellos dos, todos los consejeros de David, pero era el que menos. Me gustaría que leyéramos el Salmo 41. Si lo tiene, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Me avisa. ¿Qué salmo, ministro? Yo lo Salmo tengo. 41 9. ¿Qué dice? Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Amén. Lo voy a leer aquí yo. Mire cómo lo dice. Hasta mi mejor amigo se ha vuelto contra mí. El hombre en quien yo confiaba, con el que compartía el pan, ¿verdad? Y hoy esto Mm. sucede hoy en día. ¿Verdad? Y quiero que también leamos el Salmo 55 12 al 14. Dice, mire lo que dice. Yo lo tengo en otra versión para que lo podamos entender, pero me gustaría que un hermano lo lea después. Salmo 55 12. No fue un enemigo quien se mofó de mí. Eso lo habría soportado yo. No fueron los que están en mi contra los que me humillaron. De ellos podría haberme ocultado y huido, pero fuiste tú, un hombre como yo, mi compañero y amigo, como disfrutabas nuestra amistad, cómo disfrutabas, cómo disfrutábamos nuestra amistad mientras juntos caminábamos a la casa de Dios. ¿Alguien lo tiene en la versión Valera? ¿Lo puede Amén. leer? Yo lo tengo, dice, Dile. dice, porque no me afrentó un enemigo, lo Ujú. cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me Amén. hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Gloria a Dios. Y aquí está hablando de Judas, este capítulo, pero aquí no estamos hablando de Judas, está hablando de David, de lo que le estaba pasando. Mira, Amén. este amigo que tenía, caminaban juntos, oraban juntos, buscaban de Dios juntos, andaban en todo juntos, Tenían secretos ambos. tenían secretos, ¿verdad? Gloria a Dios. Este era el amigo, este era el consejero. Oye, los consejeros de antes eran usados por Dios.
¿verdad? Y esto mismo pasa hoy en día. Y este salmo habla de Judas también, ¿verdad? Habla de Judas, ¿verdad? Y lo podemos ver, ¿verdad? Ambos eran de confianza y traición a su amigo. Judas traicionó a Jesús, comieron juntos, tomaron del mismo vino, del mismo pan. Eso ha sucedido y sigue sucediendo hoy en día. Esta enseñanza de Ahitofel, la moraleja que nos deja es que tenemos que confiar en Dios y no en los hombres. Usted puede ver en Mateo, alguien que lo busque, Mateo 14, 26. Amén. Alguien que pueda leerlo, Mateo 26, 14, 16. Cuando lo tenga me dicen, yo lo tengo aquí. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, se presentó ante los principales sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me pagan si les entrego a Jesús? 30 piezas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba la ocasión propicia para traicionar a Jesús. Imagínense, y él ya lo había traicionado porque le dijeron, avísanos cuándo tú lo puedes entregar. ¿Y con qué lo entregó? ¿Quién sabe? Con un beso. Con un beso. Y él era el administrador. Un beso del que dinero. significa Él era el administrador, le dio la confianza del dinero. Hoy en día puede suceder eso también. Su mejor amigo, los que crecieron juntos, ¿verdad? Esa confianza, eran grandes compañeros. Ambos se unieron al enemigo para tratar la muerte de su rey. ¿Verdad que los dos hicieron lo mismo? Usted lo puede leer en Lucas 22, de 2 al 6, dice, y los jefes de los sacerdotes y los 22 del 2 al 6, lo estoy leyendo en la nueva versión. Y los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley buscaban la manera de acabar con Jesús, pero le tenían miedo a la gente. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaba Iscariote. Esto fue a los jefes de los sacerdotes y de los capitanes del templo para ponerse de acuerdo con ellos en cómo le entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas aceptó y comenzó a buscar la oportunidad de entregarles a Jesús cuando no hubiera nadie. Buscaban el tiempo perfecto. Ahitofel también buscó el tiempo perfecto para poderse, porque esto fue extraño. ¿Cómo es que este hombre de repente se queda en Hebrón, ¿verdad?, apoyando al hijo de David? David no sabía por qué se había quedado ahí. Muchas veces se nos puede olvidar cuáles son los errores que nosotros cometemos. ¿Cuántas veces no hemos vendido a Jesús nosotros? Hemos pecado contra Dios. Es fácil estar en contra. ¿Cuántas veces hemos negado a Dios en frente de la gente? En vez de testificar, nos avergonzamos muchas veces. Y mire lo que pasa cuando las cosas nos salen mal. Sucede que en el versículo 23, Ahitofel se suicida. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Asimismo murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Hay una parte que dice, y después de poner su casa en orden. Esa palabra allí, era un hombre bien prevenido, ¿sabes? Tremendo. Era un hombre que sabía de que a él le gustaba más prevenir que lamentar. ¿Ha oído ese refrán? Es mejor prevenir que lamentar. Era un hombre bien prevenido. Muy cuidadoso en su hogar.
pero su alma se estaba perdiendo con ese rencor que él había tenido de que su nieta había sido destruido su hogar por el rey que él le había sido fiel. ¿Se da cuenta? Puede ser un buen líder, puede hablar bien, puede vestirse bien, puede tener dinero, puede tener todo, es un hombre prevenido, sabe gastar, sabe mantener en orden su casa, lo preparó todo. Yo me imagino que les digo a los hijos, ya voy a regresar, pero todo va a seguir igual. Pero su alma se estaba perdiendo. Sabe que el no perdonar, nuestra alma se pierde. Porque hay un enemigo, dice, dice, eso de poner, era un hombre prevenido, porque ordenó su casa, dice, y dice que después se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre, dice. Pero pero Agitofel vendió viendo que no se había seguido su consejo. Hay personas que porque usted no les sigue, de ya, ¿verdad? Son una mecha corta, ¿verdad? Esos que somos mecha corta, ¿verdad? No nos gusta que nos digan la contraria, Aleluya. ¿verdad? No nos gusta, Repita. es que no nos gusta, pero Dios nos sigue la contraria porque no hacemos la voluntad de Dios. Y Él va a disciplinar al hijo que ama, lo disciplina, y Él sabe cómo. Hebreos, capítulo 12, creo que habla de eso. Al hijo que ama, lo disciplina. Ajibotel no se suicidó porque se hallaba herido. A él no le había pasado nada, pero le pasó a su nieta, dice, y sus sentimientos cuando su consejo fue rechazado, más bien fue lo suficientemente sabio como para saber que bajo el plan de Husai, Absalón fracasaría y Agitofel sería implicado en la conspiración. Él supo que todo estaba perdido. Imagínense que él sabía que Absalón iba a perder, pero él lo que quería era una venganza contra aquel que destruyó el hogar de su nieta, aquel que destruyó su compañía, aquel que destruyó el ministerio, aquel que destruyó la iglesia, aquel que divide la iglesia, hay una razón, siempre andamos buscando una razón. Y la última parte que agarramos es que a veces los que somos mecha corta, salimos enojados, airados. Pero esa fue la decisión que tomó Agitofel. Y dice, después de poner su casa en orden, se ahorcó. Agitofel se suicidó y sabemos que él se suicidó, que el suicidio es pecado porque es autoasesinato y Dios ordenó no matar. Éxodo 23. Si alguien me lo puede buscar, por favor. Es bien cortito ese versículo. Éxodo 20:13 y otro hermano que me busque Juan 10:10. Sin embargo, el suicidio no debe de ser considerado como un pecado imperdonable. Cualquiera que comete suicidio ha caído en las mentiras y en los engaños de Satanás, cuyo propósito es matar y destruir. ¿Alguien tiene Éxodo 23? ¿Cuál es el primero? Éxodo 20:13. Sí, el primero, ese es. Y el segundo es Juan 10:10. Hermano, Éxodo 23 o No, Éxodo 20, 23. 20:13. Dice, no matarás. No matarás, simple, ¿verdad? Mm. Y Juan 10:10. Juan, capítulo 10. Juan Dice, capítulo. el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién dice que vino a matar, a destruir y a robar y quitar todo
quiere quitar todo lo bueno que Dios ha hecho. Siempre está luchando contra las cosas buenas que Dios hace a sus hijos. Quiere que nosotros le pongamos atención. Vamos a pasar a la siguiente. Absalón cruza el Jordán para perseguir a David. 24 al 26. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Ahora, Absalón era la cabeza del ejército de Israel. Esto era bueno para la vanidad Absalón, pero malo para el éxito en la batalla. La vanidad de Absalón aseguró su ruina y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era el hijo de una sobrina de David y prima de Joab. Gloria a Dios. El 27 al 29, David encuentra seguidores en Galaad. Luego que David, en esta parte de Galaad, sobresalen tres nombres: Sobí, Marquir y Barcilia. Barcilia, creo que lo pronuncio bien. Estos hombres, que normalmente serían considerados como hombres oscuros, reciben una mención especial porque ayudaron a David en un tiempo de gran necesidad. Los amigos en la necesidad son realmente amigos. ¿Escuchó eso? Los amigos en la necesidad son realmente amigos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Miren lo que hicieron. Le dieron camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano, tostado, lentejas. Le dieron todo lo que necesitaba el pueblo. Habían llegado cansados. Ahitofel tenía razón. Si él lo hubiera atacado, los hubiera matado a David. Pero Dios no lo permitió. En el enojo no está Dios. En el rencor no está Dios. En el capricho no está Dios. Aleluya. No está. Entonces, miren los amigos lo que hacen. Dios los manda a ellos y le mandan camas. Estaban cansados, dice que estaban cansados cuando pasaron al río. Les dieron, dice, los amigos en la necesidad son realmente amigos. Muchas veces, vemos la necesidad y nos volvemos como que no estamos viendo nada. Lo ignoramos. ¿Qué piensa usted? Tremendo. ¿Qué piensa usted de eso? Si veo a mi hermano Eso es con así, frío, hermano. le voy a dar. Perdón. Que eso es así, estoy de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar a través de la palabra. Dice, el pueblo estaba hambriento y cansado y sediento en el desierto. Estos que ayudaron a David no eran dramáticos guerreros, pero ayudaron a David en esta crisis, tanto como a él, más valientes soldados. Fueron enviados especialmente por Dios para consolar a David en su aflicción. Mire, qué lindo es Dios, porque Dios va a proveer. Cuando nosotros le somos fieles a Dios, Él no va a negarse a ayudar. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Dios nos ha dado la tierra. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hacer ídolos. Por eso Él dice, no podemos servir a dos, porque el uno te va a exigir y el otro también te va a exigir. Tenemos que ser como Dios quiere, que le adoremos solo a Él. Por eso yo le dije a Jorge que pusiéramos, te glorificaré. Amén. Te glorificaré en las buenas y en las malas. Es todo el tiempo.
y el pueblo estaba hambriento y cansado y sediento en el desierto. Estos que ayudaron a David no eran dramáticos guerreros, pero ayudaron a David en esta crisis. Tanto como él, más valientes soldados fueron enviados especialmente por Dios para consolar a David en su aflicción. Fue como si Dios se inclinara sobre esa afligida alma, y así como los golpes de la vara corta, largos surcos en la espalda de la víctima, el bálsamo de Galá fue vertido sobre las heridas, voces le hablaron más gentilmente, manos tocaron las suyas con más suavidad, penosa penosa compasión derramó tiernas afirmaciones sobre su camino, y mejor que todo lo demás, los brillantes ángeles de la protección de Dios acamparon sobre su camino y su recostar. El Salmo 3, me gustaría que lo leyéramos, el Salmo 3. Leamos el Salmo 3. El Salmo 3 de este principio, ¿qué dice? Que no tenga que del 1, Salmo 3. Dice, ¿Qué dice el 1? cuando huía, No, cuando no, huía, no, no. Salmo del 1. Salmo 3 del 1. Dale, dale, yo te digo cuando pare. Creo Ok, que ya. Ok, papá. ok. Dice, Salmo de David. Dale. Cuando huía de delante de Absalón su hijo, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Quién Con mi levanta la voz cabeza, clamé a hermano? Jehová Perdón. ¿Quién levanta la Ah, cabeza? y Jehová. Jehová le levanta la cabeza. Gloria a Dios. Jehová. Dale. Hasta el 5, hermano. Continúo. Hasta el sí. 5. Ok. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y yo me acosté y dormí y desperté porque a Jehová me sustentaba. Gloria a Dios. ¿A dónde se sustentó David? Pasando el río. Pasando el río de Jordán. Tienes que pasar el río, hermano. Pásalo, que ahí te va a esperar Dios para que puedas descansar. Amén, aleluya. No descansó ahí David, allí Sí. descansó después, porque llegaron agotados. Dios les proveyó ahí, mandando gente. Dios va a proveer cuando menos esperamos. Mira lo que dice, yo te lo voy a leer en otra, la versión. Otra. Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. ¿No es verdad eso? Cuando nos ven, ¿cuántos enemigos tenemos? ¿Cuántos dicen que no está Dios con nosotros? Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza. En alto clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Mira qué belleza, hermano. Eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria. La gloria de Dios se manifiesta cuando tú lo sos fiel a Él. Él es el que sostiene mi cabeza en alto. Nosotros no podemos sostener la cabeza de otros. Pero a veces creemos más en el hombre que en Dios. Y Él me respondió desde su monte alto. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, pasando el río. ¿Tú quieres despertar a salvo? Porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Ese es el versículo 6. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice el inciso, y fue como si Dios se inclinara sobre esa afligida alma, así como los golpes de la vara cortada cortan largos surcos en la espalda de la víctima. Eso ya lo leímos.
Vamos a leer el próximo. Ahí se termina. Ahora. El Salmo 41:9. David, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto es, en primer lugar, una referencia a la traición de Ahitofel, pero también es una referencia profética a Judas, como señala Jesús en Juan 13:18. Creo que lo leímos, Juan 13:18, man. Lo leímos. Si alguien lo puede leer, por favor. Usted dice Juan capítulo 3. Sí, 13:18. ¿Qué dice? 3:18 o 13. 13, perdón, 13:18. 13:18, amén. Diga. Dice, Por no favor. hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. O sea, lo voy a leer yo. Mire lo que dice. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé a quién he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura que dice, el que come conmigo se ha puesto en contra mía. Tremendo. Gloria a Dios. Es una enseñanza, hermanos, tremenda esta, la de Ahitofel, que no debemos de guardar rencor, ni buscar el tiempo perfecto para poder vengarnos. La venganza es de Dios y es lenta su ira, dice. Dejémoselo a Dios. Confiemos en Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Si me equivoqué, pueden corregirme. Hermano. Todo bien, hermano, hasta ahora. Lo que yo he ido entendiendo, no sé, mis hermanos empezaron juntos. Amén. Amén. Esta es una buena moraleja, ¿verdad? Aprendamos a confiar en Dios, que Él va a darnos la respuesta adecuada. Y Dios no se equivocó con nosotros, hermano. Honestamente yo lo digo. Siempre lo voy a decir. Dios no se equivocó cuando nos escogió. Amén. ¿Tenemos errores? Sí, tenemos errores. Porque somos hombres. Nacimos estamos en la carne. Tenemos errores. Ahora, para terminar, cuídate de los Ahitofeles. Pueden estar más próximos de lo que piensas, incluso dentro de tu fila Amén. o círculos cercanos. Los Ahitofeles La familia. son gente mala, perversa, dañina, tóxica, que no dudará en sonreírte de frente, pero clavarte el puñal a tu espaldas. Cuando eso suceda, no dudes un segundo en alejarlos de ti. Despídelos, échalos, corta la sociedad. Simplemente no permitas que ocupen lugares de preeminencia en tu palacio. Pero también considera esto, cuídate de convertirte en un Ahitofel. Amén. ¿Una pregunta? Amén. ¿Alguna sugerencia? Estamos abiertos con hermanos, con los varones ahí que me pueden ayudar. Amén. Hermano Jorge, Amén. ¿puede poner el cántico que le dije después? Claro que sí. Quiero que escuche este cántico. Si no hay preguntas, no sé si alguien quiere agregar algo. Yo quiero agregar algo. Dime. Amén. Amén. Gloria.
Aleluya. Gloria a Dios. Y tú vives. Tanto. Tremendo.